Ahora sí, estoy listo para cualquier pregunta. En cuanto al económico, por ejemplo, si una persona tiene un negocio y tiene su casa, se puede hacer reparticiones de ganancias del negocio, ya separados. O si se llega, por ejemplo, a un acuerdo de que la mujer se quede totalmente con la casa y él con el negocio, Sí, se puede, hacer, claro que sí. aún estando divorciado. No, ya estando divorciado ya se finalizó, ya no hay. Después de un divorcio tienes 30 días para apelar o para pedir una reconsideración, pero ya divorciado, ya lo tuyo es tuyo y los de él es de él. Ya divorciado. Lo que pasa es de que durante el matrimonio o durante el divorcio muchas veces sí hay esa repartición. Muchas veces uno se queda con la equidad de la casa y el otro se queda con el negocio, y si es algo justo, pues es posible. Pero todo eso tiene que estar por escrito, porque las palabras las lleva el viento. ¿Y se puede uno separar estando fuera de la casa? Claro que sí. Sí, muchas personas piensan que porque te fuiste o abandonaste el lugar. Aquí en el estado de Illinois no hay que justificar algún motivo por el divorcio. No tienes que, por ejemplo, alegar como era antes, que tenías que alegar abandono de hogar, o bigamia, o adulterio, o violencia física, o crueldad mental, o psicológica, o físico, o emocional. Y ya todo eso se eliminó, ya no es necesario. Lo único que tiene que las personas llegar al punto en la cual se han separado por 6 meses y han llegado a la conclusión, uno o los dos, de que el matrimonio está quebrantado. Diferencias irreconciliables han llegado al extremo de que el matrimonio está muerto. Trataron de reconciliar, no pudieron reconciliar, y la corte va a decidir, o ustedes han decidido, que es mejor para ustedes y la familia de que el matrimonio se termine. Entonces no es necesario que él primero reciba la demanda y luego salirte. No es necesario. Y si llegan a un acuerdo mutuo, aún así entrevistan a los niños. No, si es un acuerdo mutuo, entonces ya no se tiene que hacer nada de eso, porque ya acordaron cómo es que se va a dividir las responsabilidades en cuanto a los niños. Por ejemplo, puede haber un acuerdo donde dicen vamos a compartir las decisiones importantes, pero la residencia va a quedar ubicada con la madre y con el padre. Y si está normalmente, típicamente el child support se va a pagar dependiendo quién se va a quedar con la mayoría del tiempo con los niños. Por ejemplo, si entran a un acuerdo donde dicen la mitad del tiempo va a estar con la madre y la mitad del tiempo va a estar con el padre, entonces puede haber un acuerdo donde no hay child support o no hay mantenimiento. Por ejemplo, cuando hay una discrepancia en lo que gana una persona y lo que gana otra persona, uno de los cónyuges puede pedir mantenimiento para ellos, no para los niños, para esa persona, para contrarrestar la diferencia en las ganancias o en la solvencia económica de las dos personas. Y por ejemplo, en cuanto a eso, si por ejemplo, digamos, la madre no ha trabajado, es el que único que ha aportado dinero es el padre, ¿puede uno entrar a trabajar en el proceso del divorcio? ¿Afecta o tiene que uno esperarse a que se termine el divorcio para uno empezar a trabajar y no afecte? Puedes empezar a trabajar, pero en cuanto a la cuestión de mantenimiento, si no estás trabajando, entonces vas a poder exigir más mantenimiento. Lo único es que posteriormente, en la mayoría de decretos, el abogado de él va a insistir de que si tú trabajas, consigues un trabajo full time, que si te arrimas con alguien, que si te vuelves a casar, entonces que ya no hay la responsabilidad de mantenimiento. Entonces él puede ir a corte nuevamente, reabrir el caso y pedir ahora ya tiene alguien otro que la mantenga, entonces ya no
quítame esa responsabilidad de mantenimiento, y los jueces generalmente lo van a hacer, ¿no? Aún no Pues, estando casado con la otra persona, nada más juntos, ¿se puede retirar el mantenimiento? si normalmente lo que la mayoría de decretos dicen es que si, vamos a suponer que la persona no ha trabajado, el cónyuge ha trabajado toda la vida, y el juez decide que lo justo es de que le dé $500 por mes por 20 años o por 15 años o lo que sea. Entonces la mayoría de decretos dicen, pero eso no va a tener efecto si la persona vive consistentemente con una otra persona o si se vuelve a casar. Entonces él va a ir a corte y va a pedir al juez, mira, ya está viviendo con la otra persona, ya tiene quien la mantenga, y entonces ya quítame esa responsabilidad del mantenimiento. Pero de la persona, no de los niños. No, de los niños no. No, de los van niños, separados. de los niños el mantenimiento es consistente hasta cuando el niño cumpla 18 años o se gradúe de la escuela, típicamente no pase de los 19 años. Y luego ya el mantenimiento también sigue si el niño busca una carrera en un colegio o una educación secundaria. Entonces se hace una petición especial para ayuda económica del colegio. No es tanto mantenimiento a los niños, es aportar para la ayuda económica del colegio o de la educación secundaria del niño. Perdón, dijo 19 años. Bueno, a los 18 años, pero si no se ha graduado de la escuela secundaria, a veces lo permiten hasta los 19. Y por ejemplo, por ejemplo, se puede comprar, digamos, un carro ya pensando en que te vas a divorciar, también entra en se vería como algo ventajoso, entraría como en la deuda compartida, o se vería ventajoso. ¿Cómo se toma? Si se compra durante el matrimonio, es del matrimonio. A pesar de que metes el divorcio a los 15 días o al mes. Es del matrimonio si se compra durante el matrimonio. Tienes que esperar o a entrar a un acuerdo. Haces un acuerdo, haces un papeleo, dices, yo voy a comprar este carro y este carro va a ser exclusivamente mío, y es por acuerdo. Y perdón, un acuerdo económico, ¿como en cuánto está? Económicamente, ¿en cuánto salió un acuerdo económico? Un divorcio por acuerdo. Por acuerdo. Típicamente contigo te va a salir como 2.500. 2.500. Si es sencillo. Y por ejemplo, como ¿cuántas veces hay que ir a corte? Una vez. ¿Sí? Si es por acuerdo. Pues por acuerdo. Si no es por acuerdo, entonces sale por hora. El abogado te cobra por hora, típicamente como el % de la hora por el trabajo. Bueno. Bueno, cierto. Por eso le estoy diciendo que en el último instante los únicos que se benefician cuando no hay acuerdo son los abogados. ¿Tiene que tener abogado? No, puede ser lo mismo. Lo puede hacer online, como encontrar las formas online y... Hacerlo pro se le llama. Ya, okay. Por ejemplo, uno puede ir al 8º piso de la Washington, ¿no? Allá uno va a Ahí ir. te ayudan, pero actualmente ahora tienes que hacerlo online. O sea, tienes que... El e-file. Que ya no te permiten nomás archivarlo así en papel. Ahora tienes que establecer una cuenta online y lo archivar todo el papeleo online. Pero se puede hacer, pero es un poquito más complicado. Si lo haces por online, ¿te manda la notificación a tu casa para ir a la corte? No, si es por acuerdo. Cuando haces todo el papeleo y lo archivas online, ahí mismo te dan tu corte. Dígame. Yo estoy casada y quería saber si me puedo salir de mi casa y vivir aparte con mis hijos. Nada en la ley te obliga a estar en una situación en la cual estás pasando un martirio en tu casa. Entonces, si estás casado o casada y piensas que es mejor para ti y tus niños mudarte por las circunstancias que se prestan en ese momento, porque muchas veces los niños son los que sufren más con los pleitos y
y que ven que están todos los días martirizándose uno al otro, pues los niños están sufriendo. Entonces no te perjudica necesariamente ir y buscar tu otro lugar de vivir. Sí, porque tengo este niño chiquito y quería saber si lo puedo tener conmigo o él me vaya a pelear que él lo quiera. Como él es una persona que ya es mayor y nada más se lo pasa tomando, y yo pues yo me quiero vivir aparte, ¿no? Bueno, esa ya es una situación un poco personal, señora, y le recomiendo que mejor consulte con alguien en cuanto a ese particular, pero en general, si las condiciones son malas emocionalmente y no se prestan para el bienestar psicológico, emocional del niño, a veces es mejor irte para que el niño no esté sufriendo. Sin embargo, en cuanto a su situación particular, apenas una consulta más específica, porque hay muchos factores en cuanto a eso, pero en cuestión de que, en la pregunta general, ¿puedo salirme de mi hogar si las condiciones están de tal manera que están perjudicándome a mí y a mis hijos? Claro que sí, no te perjudica. Dígame. Acerca de las deudas, por ejemplo, aunque la pareja no haya estado de acuerdo, ¿es lo mismo que tiene que compartir esas deudas cuando uno llega a la casa de divorcio? Lamentablemente, en cuanto a las deudas generalmente si se contrayan durante el matrimonio, son del matrimonio, igual que los bienes. Por ejemplo, si un bien, muchas veces dice, no, pues yo fui el único que trabajé y compré esta casa y está nomás a mi nombre, el préstamo está nomás a mi nombre, pues entonces le conviene a usted que no sea la ley tan injusta de que no le dé su mitad o su parte que le corresponde. Igual las deudas, el hecho de que están nomás a nombre de él no quiere decir que no son de los dos. Si las deudas son durante el matrimonio y los bienes se adquieren durante el matrimonio, son del matrimonio. Igual van a entrar en la división o repartición eventualmente cuando se finaliza el divorcio, ya sea a través de un acuerdo o a través de un juicio y un juez. Y por ejemplo, si todavía no me he divorciado, pero yo quiero sacar a la niña, digamos, una semana de vacaciones, ¿puedo? Típicamente, si no está prohibido en algún documento, decreto, una orden judicial, porque la mayoría de órdenes judiciales van a decir que ninguno de las dos personas puede sacar al niño afuera de la jurisdicción de la corte, por ejemplo, a otro país, sin el permiso del otro cónyuge, o tienes que ir a corte y pedir permiso. Pero si no hay un decreto que lo prohíbe, puedes hacerlo. Sin embargo, no sé si la línea te lo permita. Generalmente tienes que tener algún documento que tenga una autorización notariada del cónyuge. Y también para el pasaporte, típicamente ocupan un pasaporte y para el pasaporte tiene que ir el cónyuge a firmar por el pasaporte. Lo que muchas personas no se les olvida, a veces no hacen, es que a veces cuando no hay cooperación y son menores de edad, a veces no puedes conseguir el pasaporte solamente y la otra persona no está cooperando. Entonces tienes que conseguir en el decreto una cláusula que diga que tienes custodia de la niña, si tienes toda la responsabilidad sobre los niños, que puedes conseguir el pasaporte del niño sin la firma de la otra persona. Porque a veces te quedas estancado y no tienes que regresar a corte para tratar de conseguir ese permiso. Yo tengo una amiga que ella vivió 25 años con el esposo. El esposo la dejó a ella por otra mujer. Ya tienen 3 años de separado, pero no han divorciado. Él sacó todo el dinero del 401k. Yo creo que tenía como 60,000 dólares.
En el primer año que se dejaron lo sacó. En este año él compró una casa, pero no están divorciados, pero él vive con la otra mujer y ya tiene un niño con la otra mujer. Mi amiga no quiere divorciar, dice que ella no le va a dar divorcio. Pero yo quería saber si ella, si él, porque posiblemente, tal vez él, le digo yo a ella, en un futuro va a querer divorciarse, si a ella le tocaría también aunque él haya sacado todo el dinero que tenía ahorrado. Claro que sí. Ella ya tiene los niños grandes de ella, pero él le da a ella como $750 al mes en efectivo. Yo creo que para que ella no te dé nada, yo me imagino. Lo que hay que ver en esos asuntos a veces es de que estás en un limbo, esencialmente. Estás en una situación de indecisa. O sea, no estás ni aquí ni allá. O sea, eventualmente se tiene que definir. O sea, entonces tampoco sabes si a las espaldas, o qué ha pasado, a las espaldas de ella, el güey hizo algún divorcio alegando de que no sabía dónde estaba y el amor se divorció. O sea, la mejor cosa es definirlo. Pues, si cada quien ya está haciendo su vida por su propio lado, mejor para qué seguir. Entonces a ella le toca no solamente la mitad que él se robó del Pero yo me imagino que por eso lo hizo para... Bueno, pero eso se puede cobrar. O sea, si hace eso se lo debe a él se lo debe a ella. Y no solamente eso, si él está trabajando y tiene buen trabajo y ella no tiene, o él no tiene, a lo mejor ella trabaja pero gana poco. Y Él gana más que ella. A ella le conviene, no sé qué tanto le convenga o no le convenga, porque a lo mejor le conviene mejor estar recibiendo los $750 que si se divorcia y se rige por una fórmula. Pero si ella no está trabajando y si no está junto con otra persona, si no está viviendo con otra persona, entonces... ¿Perdón? Ella vive con los hijos y, como le digo, él en este año... No, con otro hombre, vamos a decir. No, él en este año compró una casa. Entonces dice, ella me estaba platicando eso, que ella se dio cuenta que él compró una casa. Pues el amor también se divorció a sus espaldas, o sea, eso tiene que definirse, porque si ella no está viviendo con otra persona, o sea, no se ha casado nuevamente, o no está viviendo, a lo mejor le va a convenir divorciarse, porque a lo mejor va a poder conseguir una orden judicial de que lo que le está dando ahorita se lo dé por encima de la mesa, no por abajo de la mesa, y se lo dé por el resto de su vida, por mínimo 20 años. Si el matrimonio es más de 25 años, mínimo le va a dar mantenimiento por otros 20 años. O podría técnicamente el juez decir que le tiene que dar mantenimiento por el resto de su vida. Aunque ya no tenga niños pequeños con él. Aunque eso no tiene nada que ver. Licenciado, una pregunta. Este es un matrimonio que tienen 13 años, ¿verdad? Que se unieron. Tienen 2 niños, una niña y un niño, y él ahorita, digamos, se enamoró de otra mujer y decidió dejar a la esposa, ¿verdad? O sea, con sus niños. Entonces, el punto es que ellos no se casaron. No sé si ella vaya a tener algún derecho a algo, porque él, pues están rentando departamento, pero él ahorita va a agarrar el 401k y va a agarrar como $45,000. Le van a entregar, porque creo la compañía iba a cerrar, parece. Entonces no sé si ella vaya a poder tener algún derecho o no, porque no están casados. No, típicamente Más tienen los 2 niños que sí, pues están registrados, ¿verdad?, a nombre de él, y pues vivieron los 13 años. Él se acaba de separar de ella hace como un mes, se fue de la casa. Si no hay matrimonio, entonces no hay, cada quien es dueño de él, por un lado. Por otro lado, ella como quiera puede hacer una demanda de paternidad para asegurarse que los niños se les dé lo que les corresponde de child support, y posiblemente dentro de lo que, cuando se comprenda lo que tiene que pagar de child support, se va a considerar lo que va a ganar de los 401k. Pero en cuanto a ella no tiene derecho. Ella no van a... Para ella no, para los niños solamente. Para los niños solamente. Y es posible que sí pueda entrar eso de que ahora que ella, digamos, haga el caso, a lo mejor le pueden ellos reclamar un poco de dinero, de ese dinero para los niños, ¿no? No,
Lo que le toca a los niños se rige por las ganancias de él, naturalmente. Entonces, eso es parte de la fórmula que se va a utilizar en cuanto a sus ganancias durante ese tiempo. Pero como dice, vivió 13 años con la pareja, aún así, ¿no? Si no hubo matrimonio, ella no tiene derecho. No hay derecho para ella. Para ella no. Si hubiera estado unida, sí iba a haber derecho, ¿verdad? Si Aunque estuviera unida, no. Si no hay matrimonio, no. Correcto, no, Se tiene que ver el papelito. tiene que haber un papelito. Entonces, mujeres, mejor hagan el papelito. Sea por lo que sea, mejor hagan el papelito. Entonces, Puede ser espada de dos filos. no creo, porque casi por lo regular el problema lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que causamos casi la mayoría del problema. O sea, la mujer no quiere desbaratar su matrimonio en realidad. Es casi nosotros somos los que, desgraciadamente, hay que aceptar lo que nosotros somos los que causamos muchas veces la separación de un matrimonio. Es muy raro que la mujer quiera deshacer un matrimonio. Es muy raro. Es verdad, porque los hijos son los más afectados, como Sí, decía anteriormente. claro. Normalmente los niños son los que sufren. Sí. Una pregunta. Yo llevo ya alrededor de 3 años separada. Todavía no me he divorciado, estoy en el proceso del divorcio. Pero mi expareja se movió de estado. ¿Tú? Se movió de estado. Okay. Escuché que probablemente se volvió a casar. ¿Es posible que la persona o los estados están conectados en cuestión de matrimonio? Bueno, si se volvió a casar y no se divorció, entonces es bigamia. Y bigamia es un delito esencialmente. Y está cometiendo un delito. Es posible que se divorció, como le mencioné, muchas veces lo hacen a las espaldas de la persona y dicen, no sé dónde está, se desapareció, no sé, lo fue para otro país, fabrican alguna mentira y luego van y lo hacen por periódico, pero no es legal necesariamente. So, hay que investigarlo. Si se casó y no se ha divorciado usted, señora, entonces es bigamia. Ok. Pero, ¿cómo podría él haber hecho? Porque sí hay contacto, porque tenemos una niña en común. Es lo que no entiendo, cómo él pudo lograrlo. Si tiene un abogado, supuestamente, porque estamos regando la decisión. Pero, si él va y aplica por un marriage license, ¿sale en el sistema? No sale en el sistema. ¿Y qué pasaría Sería con de él? mi parte buscar. Bueno, no tengo idea qué pasó en el caso de ella en particular, pero lo vuelvo a repetir. Hay personas ilícitamente consiguen su divorcio ilegalmente a través de mentiras. Porque dicen, no sé dónde está mi cónyuge, no sé dónde se fue, se desapareció, se fue a otro país. A través de maniobras van y publican el divorcio y se divorcian, pero es ilegal porque sí saben dónde están, sí tienen niños, nomás que no quieren cumplir con sus responsabilidades y posiblemente eso pasó. Entonces ella tendría que hacer una demanda sobre eso. Sobre ese caso. A ella le tocaría hacer una demanda de divorcio y entregársela, entonces ya él va a corresponder, va a contestar, ¿sabes qué? Tu demanda es nula porque yo ya me divorcié. Entonces ella va a decir, no, tu demanda es nula porque No me nunca me notificó. notificaste. Pero se complica, es complicado. ¿Qué tan complicado es divorciarse de un estado al otro, por ejemplo, Indiana y aquí? Pues lo único complicado es de que si sabes dónde está tu cónyuge, tienes que archivar la demanda de divorcio, posteriormente tienes que mandársela al sherife del condado donde viven de Indiana y el sheriff o el alguacil va y le lleva la demanda y luego ya tiene que contestar la demanda. Eso no es, se puede hacer, se hace todo el tiempo. Inclusive en México podemos
contratar un servicio que vayan a llevar adelante. Y a la hora de la corte, pues, Lo que hacen es que contratan un abogado y el abogado se presenta por ellos. o sea, no hay necesidad de presentarse en la corte. No necesariamente. Si alguien que estaba soltero tiene bienes y después se casa y se llegan a divorciar, esos bienes Esos no son del divorcio porque no se adquirieron durante el divorcio. No son del matrimonio. Lo único que es del matrimonio son los bienes que se adquieren durante el matrimonio. Si uno de los dos tiene bienes y esos bienes se adquirieron antes del matrimonio, entonces no entran entre la propiedad del matrimonio. Aunque no haya prenup. Aunque no haya prenup. El prenup es para si tienes bienes, quieres protegerlos, porque lo que pasa es que muchas veces los bienes los mezclas. Y ya con mezclándolo, entonces puedes alegar de que esos bienes ya son del matrimonio. Entonces lo que haces es de que haces un prenup. El prenup dice, esto es mío y lo especificas. Y esto es de la otra persona, lo especificas y eso se va a permanecer separado de las dos personas. Y lo que se adquiere durante el matrimonio va a ser del matrimonio siempre y cuando le pongan el nombre a lo que se adquiere de las dos personas. Si yo adquiero algo durante el matrimonio y lo compro solamente a mi nombre, es mío. Pero si no hay ese prenup, entonces si se adquiere durante el matrimonio, es del matrimonio. Entonces es para clarificar esa situación. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo ya me divorcié, ya tengo 3 meses de divorciar. Las deudas fueron mitad y mitad. Pero yo miro mi reporte de crédito y no me aparecen esas deudas, eso hace 10 años. ¿Eso se va borrando o las deudas están ahí? No, las deudas no se borran, señora, solamente que hagas una demanda de bancarrota o algo así. De lo contrario, las deudas a lo mejor las pagó él. Y ya No están, aparece nada en mi reporte de crédito. posiblemente las se pagaron. De lo contrario, estuvieran generalmente. En el reporte de crédito, que yo me quedé pues, sorprendida, pero está lógico. porque eso eran deudas mitad y mitad y el juez dijo mitad y mitad. Y saco mi reporte de crédito y no. Muy posiblemente se las pagaron. Porque no se desaparecen automáticamente. Si yo pensé que era por el tiempo, o sea, 10 No. años. ¿No? Buena la noticia. Dígame, señor. Una pregunta, licenciado. Yo tengo una amiga que se casó el año pasado, ¿verdad? Pero ella ya tenía una casa pagada, una casa de la familia ya pagada, y ella parece que hizo un papel antes de casarse que esa casa no iba a entrar en caso que haya un divorcio más tarde. ¿Cómo es ese papel o cuánto pagan por ese papel? Para asegurarse de que esa casa no va a entrar si se llegan a divorciar. Ella preparó lo que hablamos anteriormente de un prenup. O sea, típicamente es un acuerdo, un convenio antes del matrimonio, es un contrato donde acuerdan las personas, esta casa es mía, esto es tuyo, esto no va a entrar en la propiedad del matrimonio del todo. Le llaman Pero se lo prenuptial tienen que dar a agreement. saber. En inglés le dicen prenuptial agreement. Okay. ¿Y eso cuánto cuesta más o menos que una persona que quiera hacer eso? Depende qué tan complicado es, de $300 a $500. Porque sí lo hizo, ella lo hizo. Es inteligente hacerlo. Y sí lo hizo. Tengo una pregunta relacionada con ello. ¿Qué sucede si, por ejemplo, individualmente se obtiene el 401k y se queda en el agreement que ese solamente va a ser de la persona? ¿Qué ocurre cuando dentro del matrimonio se sigue abonando eso del 401k? Depende qué pongas en el acuerdo. Puedes acordar en el acuerdo de que tu 401k va a ser tuyo, exclusivamente tuyo, y lo que se acumule va a ser solamente tuyo, y el tuyo va a ser del tuyo y solamente tuyo, el de él. Puedes acordar, puedes ponerlo en el acuerdo. Sí.
la mayoría de personas ponen lo que yo adquiero durante el matrimonio, después de casarme. Si yo le pongo mi nombre, si pongo el nombre de las dos personas, si compramos una casa y la compramos a nombre de las dos personas, entonces es el matrimonio. Si compramos una casa y la compro solamente a mi nombre, entonces es nomás mía, entonces, o igual tuya. Entonces, eso es lo que le llaman un prenup o prenup, para que no haya desacuerdos después. Típicamente vas a poner ahí, en cuanto a la pensión, la pensión mía es mía y sigue siendo mía, no importa lo que se acumule, igual lo otro. Pero depende que lo hayas definido bien en el acuerdo ese. Por eso es que es mejor consultar a alguien profesional que te lo prepare bien y que ponga todos esos detalles en un documento legal para que no haya confusión después. Yo tengo una pregunta sencilla. En el divorcio nos dieron cada uno un carro, él su carro y yo mi carro, pero él no maneja, no sabe manejar, y los dos carros están a mi nombre, y él dice, pues es que yo no puedo pasar a mi nombre porque yo no manejo. Ahí, ¿qué debo hacer? Pues todo depende de qué diga el decreto de divorcio. Típicamente lo que el decreto dice es de que dentro de 90 días, dentro de 60 días, tienes que firmar el traspaso, y luego ya tienes que ir a la currency exchange, o sea, una casa de cambio, y firmar. O sea, para que ya te nombre suyo solamente el carro y de él, no el nombre de él. Porque de lo contrario, él va o lo presta y tiene un accidente, entonces usted va a ser la dueña o van a venir para usted. Entonces, típicamente depende de lo que diga el decreto. La mayoría de decretos uno pone ahí una cláusula que dice, dentro de X días tienes que ir a la casa de cambios, al currency exchange, y hacer el traspaso. Porque así ya te quitas de... Las placas van a tramitar a tu nombre, tú eres dueño, hay tickets de parking o un accidente y van a venir tras de ti. Y luego ya te suspenden la licencia y es un revolú. Todo porque no lo definiste bien en el documento. Las herencias entran también, si después no lo heredaron uno por decir de joven y ya en el matrimonio hay herencias, entran también en La herencia es parte. quien la hereda, no entra no es matrimonial. Aunque estés casado, si la herencia va a uno de los cónyuges, es solamente eso. O sea, si ella hereda, por decirlo, una casa, entonces esa casa no entra al matrimonio de ella. Así es. Que se la regaló su papá o una persona. El esposo, si hay un divorcio, no va a poder, digamos, Así es. agarrar nada, digamos, de esa casa. La herencia es particular. Lo único que entra dentro del matrimonio es lo que se adquiere como producto del trabajo del matrimonio. Ya sea que... Ahora, si te ganas la lotería, por ejemplo, es matrimonial, porque compraste el boleto, se supone con algo del matrimonio. Sí. Con Ya. la lotería sí le corresponde al cónyuge, le corresponde si se gana la lotería. No, si te ganas la lotería durante el matrimonio, y es el matrimonio. O sea, Pero él está hablando de herencias, y una de las personas hereda una propiedad, una casa, entonces ya esa es la que la hereda. Esa no entra en el matrimonio. Así es. Los formularios de child support tienen una sección abajo que dicen algo que si hay una orden de protección, que cuando la persona, vamos a decir el padre o la madre, right, que ellos, cuando ellos reciben esos papeles, le bloquean o quitan la información de la persona que metió los papeles. ¿También está eso en los papeles de divorcio? Típicamente cuando hay una orden de protección y hubo violencia doméstica, puedes pedirle a la corte que no se divulgue
por ejemplo, la evicción de la persona. Okay. So, la persona puede recibir los documentos y no tener necesariamente manera de rastrear a la persona. Right, porque el child support se manda al departamento de children y lo de ahí se lo mandan a la persona. Okay. Entonces no tiene que ser directa. So, en un caso así de violencia doméstica, es posible que se complete un matrimonio sin que se complete un divorcio, aunque esté la protección de la orden de protección. So pueden I don't know how I'm trying to say. Sorry, what's in Spanish? Se puede. Yeah, can you complete the divorce teniendo esa orden de protección? O sea, como no, para que las personas no se miren, no tengan